solo en Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Soy Liliana Mascareñas. Muchas gracias por acompañarme en esta noche de viernes en una emisión más de Fuete, el espacio de Opus 94 que nos permite cada semana ver la música y escuchar la danza. Hoy les tengo la primera parte de un programa especial para celebrar a una figura indiscutible de la danza internacional, no solo por su valor artístico, su talento, sus capacidades, sino también por lo que esta mujer representó para la difusión del arte de la danza a nivel mundial. Y es que la próxima semana se celebrarán los 100 años del nacimiento de la gran bailarina británica Margot Fonteyn. Margot Fonteyn fue sin duda la más grande bailarina después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso tuvo que ser reconocida como prima ballerina absoluta, un título que no se le puede conceder fácilmente a cualquier bailarina, y dejó su marca para todas las generaciones después de ella. Y por supuesto que este acontecimiento, esta celebración, no podría quedarse al margen de las compañías británicas que desean honrar la memoria, desean honrar el legado y así reconocer la influencia que de una u otra forma el trabajo de Margot Fonteyn dejó en ellas. De esta forma, por ejemplo, el Ballet Theatre del Reino Unido, el 28 de mayo, hará una función especial en donde van a presentar fragmentos de los papeles más relevantes de Margot Fonteyn, como pueden ser El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente o Giselle. Y, por supuesto, su casa, este lugar en el cual dedicó prácticamente toda su vida y se formó ahí y fue su gran estrella durante unos 40 años y después todavía fue la presidenta de la escuela del Royal Ballet. Esta compañía el 8 de junio le rinde tributo a esta su querida prima bailarina absoluta con una función especial de celebración en la que se ofrecerá El Pájaro de Fuego, uno de sus papeles emblemáticos en el cual además la Fonteyn recibió este personaje directamente de Tamara Karsavina, esta bailarina rusa originaria, ¿no?, de este papel del Pájaro de Fuego de Mikhail Fokin. Así que el Royal Ballet entra con toda la celebración con El Pájaro de Fuego para recordar el particular estilo que le confería Margot Fonteyn a este personaje. Pero bueno, Margot Fonteyn sí es reconocida como una bailarina elegante, precisa, con una versatilidad impresionante, una gran capacidad actoral y también reconocida por haber tenido esta larga carrera. Pero su vida no estuvo exenta de algunos altibajos, de algunos episodios que de cierta forma también llevaron a forjarle el carácter. En realidad Margot Fonteyn no era Margot Fonteyn, ella se llamaba Margaret Elizabeth Hookham, y en su casa le decían Peggy, y nació en Reigate, Inglaterra, el 18 de mayo de 1919. Su padre, Felix John, era inglés, y su madre, Hilda, era hija de madre irlandesa y padre brasileño. Cuando Margot tenía 4 años, su madre, una mañana, así lo contaba Margot Fonteyn, en vez de llevarla hacia la derecha de la calle de su casa para ir a hacer las compras a la ciudad, la llevó hacia el lado izquierdo de la calle para encaminarse así a una academia de danza. Y así fue como este primer acercamiento de Margot Fonteyn con la enseñanza de la danza sucedió en esta ciudad de Reigate, en la escuela local de la maestra Grace Bosustow. Fonteyn también recuerda que en realidad a ella el ballet se le hacía terriblemente aburrido. Sí le gustaba bailar, pero el ballet no, le gustaban más bien unas danzas más alegres del estilo folclórico, ¿no? Como por ejemplo las danzas irlandesas. Ella dice que prefería aprenderse estas gigas irlandesas que someterse a la rigidez y el aburrimiento de una clase de ballet. De hecho, a los 5 años tuvo su primera aparición en el escenario, en una pequeña función organizada en la escuela, y la gente decía que había aparecido ahí en escenario una niña con mucha chispa, ¿no?, y mucho encanto para bailar. Más tarde, cuando tenía 8 años, su padre
buscando pues nuevos horizontes, abrirse camino en la industria, aceptó un trabajo como jefe de ingenieros en una compañía de tabaco en Shanghái. Antes de llegar a Shanghái, pasaron por Estados Unidos, y Margot Fonteyn en sus memorias también recuerda, ¿no?, cómo le impactó el movimiento de Nueva York. Ya llegada en Shanghái, pues su mamá decidió que tenía que seguir con sus estudios de danza, y ahí, pues afortunadamente encontraron pues esta conexión con el mundo ruso del ballet, ya que tomó clases ahí con Vera Volkova, que fue discípula directa de Agripina Vaganova, la creadora de la metodología rusa, y también con el marido de Vera Volkova, que era George Goncharov, y de esta forma empezó lo que podríamos llamar su educación formal en el ballet, o en la danza clásica. Peggy, porque seguía siendo Peggy, no soñaba en absoluto en convertirse en una bailarina clásica. E incluso pues, se dice que como alumna era algo reticente, ¿no?, y como renuente a adoptar la disciplina, pero también era muy competitiva. Entonces, hacía bien la clase porque al final pues quería ser reconocida como una alumna destacada, una alumna obediente. Y sobre todo, ahí se empezó a dar cuenta que no le gustaban los ejercicios de la técnica Cecchetti. Recordemos que en Inglaterra, realmente la formación de la metodología inglesa derivó un poco más de la técnica Cecchetti una vez que se disolvieron los ballets rusos de Diaghilev y se estableció ahí y empezó a formar a las bailarinas inglesas. Pero Fonteyn entonces se dio cuenta que prefería la fluidez y la expresividad del estilo ruso. En 1933, a los 14 años, pues su mamá tuvo que hacer una decisión. Veía que Peggy hacía avances en su formación en danza y pues ahí en Shanghái ya no había como más. Y realmente, además, para saber si valía la pena seguir dedicando tiempo a la instrucción dancística de su hija, tenía que llevarla a Londres para que ahí le dijeran si tenía talento. Y entonces así pues determinar si se tomaban más en serio esta carrera para que se convirtiera pues ya en la vida profesional de su hija. Así que con Peggy de 14 años pues la madre decide que regresan a Londres para darle ahí esta oportunidad pues de probarse en la danza y de ver si realmente es el camino que debe tomar. Peggy empezó sus estudios con Serafina Stafieva, pero ahí en la clase de Serafina Stafieva fue observada y descubierta por Dame Ninette de Valois, que era la fundadora de lo que hoy se conoce ya como el Royal Ballet de Londres. Ninette de Valois platicaba que ella entró a la clase y le preguntó a Stafieva que quién era esa niña con mirada encantadora, ¿no?, con un porte tan elegante, y de esta manera la invita a que se una a la escuela de lo que entonces se llamaba Vic Wells Ballet, pues, que eventualmente habría de convertirse en la Royal Academy of Dance, la Academia Real de Danza de Londres. A partir de ese momento, Ninette de Valois la toma bajo su protección y también ahí en Londres, pues de repente tenía oportunidad de tomar clase con otras grandes bailarinas como fueron Olga Preobrazhenska, ¿no?, la máxima Giselle de la época de los ballets rusos y posterior, y así pues empezaba ella a lanzarse a los escenarios. En 1933 sería su primera representación solista, que más bien era como actriz, no tanto todavía como bailarina, porque figuraba ahí como niña en la producción El Salón de Baile Hechizado de la propia Ninette de Valois, usando el nombre provisional de Margot Fontes, que era el apellido de su abuelo materno, que era de origen portugués. A Ninette de Valois como que no le gustaba esto de Margaret Elizabeth Hookham, se le hacía que era como muy duro y no iba a ser fácil de recordar. Entonces empezó a sugerir que le cambiaran el nombre. Fonteyn llegó a la mira de Ninette de Valois en el momento perfecto, pues la compañía apenas estaba formando. De esta forma, pues conforme fue avanzando en su formación y tomando pues experiencia en el escenario, así pues tal como llegó, pues se fue llenando de la experiencia de bailar los clásicos. Por supuesto, pues ahí empezaría también la mancuerna de toda su vida con el coreógrafo británico Frederick Ashton, y también pues empezó a sumergir en el mundo de la bohemia londinense. A lo largo de su formación y del despunte de su carrera y su consolidación, pues conoció a grandes figuras de la danza como Tamara Karsavina o Lidia Lopokova. El público adoraba a esta
Peggy, que más tarde sería Margot, era morena, con rasgos exóticos, era sensual, pero aniñada a la vez, y no tenía nada que ver con los aires de las antiguas bailarinas rusas a las que el público estaba acostumbrado. El debut de Peggy, ya propiamente en el ballet, fue como copo de nieve en el ballet del Cascanueces de Tchaikovsky, que se representó en 1934. Y ahí todavía bailó usando el apellido Fontes, es decir, retomando el origen portugués de la familia de su madre. Un año más tarde, pues, entre su madre y ella, o más bien su madre, porque se dice que la mamá estuvo siempre como muy pegada a la trayectoria de su hija, incluso a tomar decisiones tanto profesionales como personales. Hasta le decían la reina negra porque era como esa sombra que siempre tenía Margot Fonteyn detrás. Así que bueno, un año más tarde, en 1935, Peggy y su madre llegaron a la conclusión de que tenía que usar un apellido que sonara más británico, porque el Fontes no sonaba británico. Además, se dice también por ahí que como ella no tenía una buena relación con su familia, ¿no? La mamá de Fonteyn, pues escribió a la familia para pedirles permiso, ¿no? De que realmente su hija usara el Fontes, y la familia no estuvo de acuerdo, aparentemente porque además la familia no quería que su nombre estuviera asociado a una mujer que se iba a dedicar pues a lo que ellos llamaban la farándula, ¿no? Que no se hacía distinción entre la danza clásica o la farándula. Y una vez que por un lado querían un apellido más británico y por otro los Fontes de plano dijeron que no pensaran en usar Fontes, pensaron primero en Fontaine, es decir, con terminación ENE, y luego le dieron un giro transformándolo en Fontaine, que además hacía sentido porque en portugués Fontes es fuente, y en inglés antiguo todavía se escribía Fontaine como el apellido de Fontaine, F-O-N-T-E-Y-N, y pues entonces al final el apellido acababa siendo Fuentes, fuera en portugués o en inglés. Y fue así como a partir de ahí, desde 1935, se conocería a Peggy Elizabeth Hookham como Margot Fonteyn, nombre que la acompañaría a lo largo de toda su vida. En ese 1935 también Fonteyn hacía su debut en una parte solista, de nuevo ya bailando en el salón de baile hechizado, haciendo ahí el papel de Tres Jennies. Además, también en ese 1935, Frederick Ashton creó específicamente para ella el papel de la novia en su coreografía de El beso del hada, de Igor Stravinsky, mismo que retomó de la coreografía original de Bronislava Nijinská y que está basado en el cuento de la Reina de Hielo de Hans Christian Andersen. Margot Fonteyn dijo que fue con este ballet que descubrió el placer de bailar los duetos de Frederick Ashton, y miren que a partir de ahí y hasta que dejó de bailar no le faltaron los duetos de Ashton que ella tanto gozaba bailar. Y vamos a escuchar pues una variación de esta composición de Igor Stravinsky que representa la variación femenina en un pas de deux de este ballet, con el que a la edad de apenas 16 años una casi desconocida Margot Fonteyn irrumpía con todo en la escena de la danza británica. Es la Orquesta Sinfónica de la All Union Radio and TV, dirigida por Gennady Rozdestvensky.
Fouetté. A pesar de que Ashton apreciaba sus cualidades líricas y le encontraba elegante, dijo que en sus años iniciales Fontaine era muy terca y le faltaba pulirla. No obstante, le dio también en 1935 su primer papel protagónico como la chica creol en El Río Grande, ballet creado